Hola, bienvenidos a mi canal Esfera Pública. Agú Gutiérrez. Ustedes saben que cuando las mamás tenemos guaguas chicas le decimos diga Agú, ¿no? El diputado Gutiérrez esta semana, el diputado comunista, resulta que fue notificado de los hechos a probar en causa por cese de cargo que se impulsó en el Tribunal Constitucional en su contra, producto de una serie de actitudes y acciones de él que, digamos, claramente están reñidos con el orden público e invitan a la sedición, invitan a la violencia, etc., ¿no? Entonces nosotros hoy día vamos a hablar de Agú Gutiérrez y sus amigos. ¿Y por qué Agú Gutiérrez? Es una manera, digamos, de introducirnos en el tipo de mentalidad que tiene una persona que cuando, por ejemplo, gana el presidente Piñera, hace una pataleta enorme diciendo que no es posible que los pobres voten por los fachos, ¿no? Entonces, pero por Twitter fueron digamos, las características que tiene este señor, que es un abogado, que hizo el servicio militar, cuyo padre era militar, son las características en realidad de un niño de 5 años, un niño muy narciso, que cuando las cosas no le gustan, patalea. Por ejemplo, él no está dispuesto a reconocerle la jurisdicción al Tribunal Constitucional para que determine si es que debe cesar en su cargo o no. Yo no soy abogada, por lo tanto, lo que aquí les traigo es no un análisis jurídico del asunto, porque obviamente que eso escapa a mis competencias, pero sí que nos adentremos en el tipo de personajes que Agú Gutiérrez con sus amigos son y conozcamos un poco más de fondo el caso, en términos de cómo lo presentaría cierta lectura de la filosofía y la literatura, digamos, histórica. Por eso les traje hoy día para que hablemos de Agú Gutiérrez, a Adam Smith, y también les traje a Dostoyevsky el Grande, ¿no? Que se supone que muchos dicen que es el padre de la psicología. Vamos a los hechos. El señor Gutiérrez, al diputado Gutiérrez, todo el mundo lo reta. ¿Por qué? Bueno, porque empecemos por el 21 de octubre del año pasado, ¿no es cierto?, en medio de todas las protestas, y todos participan, digamos, presencialmente, de la quema de un cuartel de ejército en Iquique, un diputado de la República de Chile. Después, en noviembre, relativiza un ataque contra una base en la FACH, en el norte, donde dice que el pueblo de Chile es cada día más sabio. Ya se desmorona, dice, la estafa de acuerdo por la patria, que se acaba de hacer, ¿no? Por la paz, y lo hace en la calle luchando. En diciembre publica los famosos dibujos que todos conocemos, ¿no es cierto? Un buen amigo duda de que lo haya hecho un niño y cree que lo hizo Agú Gutiérrez, ¿no? Cree que él mismo dibujó los dibujos, pero no solamente eso. El diputado Gutiérrez abrió un taller de capuchas en Alto Hospicio. Alto Hospicio es un lugar de mucha gente extremadamente pobre. Ahí ustedes se dan cuenta cómo se manipula a estas personas, ¿no? Y él entonces publica en su Twitter, miren el nivel, digamos, ¿no?, de adolescencia de su comportamiento. Lo cito, esto fue el 26 de diciembre. Tradicional fiesta navideña de la familia comunista en Iquique. Golosinas, regalos, dibujos y caritas pintadas. El viejo pascuero no pudo venir. Está preso por andar encapuchado. El 25 de enero ya parece que llevó a algunos incluso del sector de la oposición a decir manifiestamente que parece que Agú Gutiérrez tiene un problema, ¿no? Ahora lo vamos a citar, porque retuitea un video de ataques con bombas incendiarias en contra de un furgón de carabineros. Este fue su Twitter. Antofagasta la lleva. Y después lo cambió por me equivoqué. Quienes la llevan son el gobierno y carabineros y la élite económica en su compromiso por violar los derechos humanos. En realidad, Antofagasta resiste. Yo he visto al señor Gutiérrez declarar abiertamente que él persigue un régimen totalitario. Y por todas estas cosas y otras más fue acusado entonces ante el Tribunal Constitucional. Pero no solamente eso, o sea, el diputado Gutiérrez ha sido reprendido como un niño, por el director de para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco,
que a propósito de estos últimos Twitter que dijo en los que celebraba que se hubiera tirado bombas molotov a Carabineros, dijo: las imágenes del ataque contra el furgón de Carabineros muestra la comisión de un crimen violento, evidente, que nadie puede justificar o festejar. Solo un niño festeja una cosa así, ¿no? Un niño que no tiene conciencia en el fondo de lo que está pasando. También, imagínense, lo criticó Patricia Muñoz por el tema. Patricia Muñoz, que es la defensora, ¿no es cierto?, de la niñez, que tiene muchas limitaciones, pero lo criticó ella por usar dibujos de niños, ¿no?, en los cuales claramente está haciendo una manipulación política de esos niños. Bueno, pero ni Agu Gutiérrez ni sus amigos se dan por enterados. De hecho, sus amigos, ¿quiénes serían? Carmen Hertz, Camila Vallejos, ¿no es cierto?, y tantos otros del Partido Comunista que lo han apoyado. También está Juan Andrés Lagos, ¿cierto? Y, por ejemplo, alguno de ellos, recuerdo que decía, creo que era Carmen Hertz, de que en realidad esos niños que dibujaban eso, era el dibujo, recordémoslo, se supone que sale el señor Gutiérrez con un arma disparándole a Piñera, y Piñera muere, ¿ya? Entonces Carmen Hertz justifica eso y dice, bueno, los niños son muy honestos, son muy sinceros, ¿no? Esto es lo que se está sintiendo y viviendo en este país, imagínense. Y por eso es que, digamos, la señora Patricia Muñoz reprendió también, como se reprende a un niño, ¿no es cierto? Por favor, pongámosle límites a este señor. Porque podemos ser todo lo perversos que queramos en materia política, pero aquí ya se está llegando a cruzar a otra frontera. Y ahí es que, leyendo las noticias sobre el señor Gutiérrez, el 6 de febrero, en el Canal 13, Fuad Chaín dice lo siguiente, a propósito de su correligionario, porque bueno, uno sabe que hoy día el Partido Comunista está bajo el mismo paraguas, ¿no es cierto?, con la oposición. Dice, a estas alturas lo que está ocurriendo con el diputado Gutiérrez no es político, es psiquiátrico. Y ahí es donde yo los quería llevar a ustedes, porque, claro, el señor Gutiérrez podría tener una rabia en contra de su padre, por ejemplo, que fue militar, sargento, y por lo tanto estar siempre luchando en contra del orden establecido para imponer el propio. También podría tener un problema con la madre, que en el fondo se manifiesta en que muchas de las mujeres que vemos a este hombre siempre tan enrabiado y tan enojado, decimos, él es padre de 5 o 6 hijos, o sea, uno no lo está criticando en materia personal, pero la forma en que él sale hacia el mundo, ¿no?, es con tanta rabia y tanto enojo que uno se pregunta si alguna vez alguien le ha dado un abrazo, ¿no? O sea, llega a ese punto. Hugo, así se llama el diputado Gutiérrez, Hugo, significa el que tiene gran espíritu. Y ahí podemos tratar de empezar a entender qué pasa con estas personas que tienen esta especie de tinte mesiánico, de que ellos van a traerle justicia a la humanidad, de que ellos saben lo que es bueno y lo que es malo para unos y para otros. Los que yo he llamado en otras ocasiones violadores del tejido social, donde, ¿no es cierto?, cualquier diferencia la transforman en motivo de odio y de rabia, porque desde esas pasiones más profundas mueven a los demás. Entonces, una clase que yo le hacía a mis estudiantes siempre era, en Adam Smith, este es un libro que nos habla sobre la empatía. Fundamentalmente estudia el fenómeno de la empatía. Entonces, nosotros empatizamos desde distintos lugares con un otro. Y lo que nos dice Adam Smith es que hay un tipo de empatía, que en la época de él se denominaba simpatía, acompañar con el otro en su sentir, que está inspirada en pasiones sociales, es decir, pasiones que convocan al buen convivir de los distintos ciudadanos. Y ahí es donde, citémoslo, dice que las pasiones sociales son la liberalidad, el humanismo, la amabilidad, la compasión, la amistad y estima recíproca. Todos los afectos sociales y benevolentes, cuando se manifiestan en el talante de nuestra conducta, dice Adam Smith, incluso hacia quienes no están especialmente relacionados con nosotros, complacen al espectador, indiferente en prácticamente toda ocasión. Las pasiones sociales son las que nos llevan a compadecernos, a querer ayudar al otro, a dar una palabra de aliento, a recoger al que está caído, ¿no? Por cariño al prójimo, simplemente porque es un otro que es un igual a cada uno de nosotros. Y luego están las pasiones antisociales, que son las que nos mueven a empatizar con el otro,
pero desde la perspectiva del odio, de la rabia, de lo peor que hay en nosotros. Sobre eso, Adam Smith dice, estas pasiones, existe otro conjunto de pasiones que derivan de la imaginación, son el odio y la animadversión, con todas sus diferentes variantes. Nuestra simpatía con respecto a estas pasiones se divide entre las personas que las sienten y la persona que es objeto de las mismas. O sea, quien siente el odio y quien es objeto de ese odio, ¿no? ¿Con quién voy a empatizar yo? ¿Con el que es objeto de ese odio? Con, por ejemplo, el empresario que se ha reventado el lomo trabajando y que es objeto del odio porque ha leído bien, porque ha trabajado lo que la otra persona no ha hecho y por lo tanto la otra persona quiere los resultados, los frutos de ese trabajo, pero no quiere hacer el esfuerzo para conseguirlo, ¿no? ¿Con quién voy a empatizar yo? ¿Con el que no tiene los frutos de ese trabajo y por lo tanto podría reclamar algún derecho sobre el trabajo del otro? ¿O con aquel que le va bien gracias a su trabajo, ¿no? Y la pregunta es con Marx y con todos los amigos del diputado Gutiérrez. ¿Quién, y dije amigues, obviamente que con un tono irónico, por si no se notó, qué tipo de pasiones son las que inspiran a estas personas que comparten el ideario marxista? Son pasiones situadas más bien en el amor al prójimo, al que sufre, al que no tiene suficiente, al pobre, o son pasiones que están situadas desde el odio, la envidia al que tiene, al que ha logrado salir adelante, a aquel que supuestamente, y por eso tenemos que inventar esta teoría de la explotación, ¿no? La gente que no tiene trabajo hoy día podría decir, si lo único que yo quiero es ser explotado, comillas, ¿no? Eso no quiere decir que en algún momento no haya abusos como los hay y que haya que poner freno y limitación. Eso quiere decir que tomar el concepto del trabajo per se, el concepto del trabajo asalariado como una explotación, es algo que claramente es una instrumentalización de una diferencia que hay entre aquel que posee la propiedad del capital y aquel que lo trabaja en pos de la lucha de clases, en pos de extremar los antagonismos dentro de una sociedad. ¿Y con qué fin? Y acá viene nuestro amigo Hugo a ser retratado por Dostoyevsky en el papel del inquisidor. El inquisidor, que está en la novela de los hermanos Karamazov, es un cuento que uno de los protagonistas le cuenta a su hermano. Digamos en que supuestamente viene Jesús de vuelta a la tierra y se encuentra con este personaje que es un inquisidor, que es de lo peor que ha habido, ¿no es cierto?, en la iglesia y que, como decía San Agustín en su libro sobre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, en la iglesia hay gente que es de la ciudad de Dios, pero también de la ciudad de los hombres, es decir, gente que se mueve por las bajas pasiones, ¿no? Y este vendría a ser, este inquisidor, uno de esas personas. Y digamos, ¿cómo es que este inquisidor se imagina la forma en que se vincula con sus seguidores? Dice, fíjense, pan, ellos estarán gritando siempre, pan, y seremos nosotros quienes terminaremos su nueva Babel. No les faltaba sino pan, y nosotros se los daremos. Y se los daremos en tu nombre, le dice a Jesús. O sea, en el nombre del bien, uno lo podría decir. Ellos, la gente que piensa así, la gente que se siente mesiánicamente superior, el del espíritu grandioso, como lo que significa su nombre Hugo en el caso de nuestro análisis con el diputado Gutiérrez, ¿no? Son gente que siente que puede tomar la libertad del otro sobre sus hombros y hacerse cargo de la responsabilidad al mismo tiempo que la otra persona tiene sobre su vida. Y se los daremos en tu nombre, o sea, en nombre del bien, ¿no? Nosotros sabremos mentir, hablaremos en nombre tuyo. Si no fuese por nosotros, ¿no se morirían de hambre? En esto cree una persona con una mente tan maniquea de los buenos y los malos. Y yo soy de los buenos, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, ¿no? Si no le doy yo el pan a estos pobres, ¿quién se los va a dar? Si el resto del mundo es cruel. ¿Será su ciencia lo que les nutrirá? No. No tendrán pan hasta que consigan su libertad. Pero se les acabarán por traernos su libertad. ¿No es eso lo que hacen los pueblos cuando eligen a los gobiernos populistas? Y ponerla a nuestros pies. Vengan cadenas, pero dadnos pan. Ese será el grito constante. Al fin comprenderán que la libertad no es compatible con una justa repartición del pan terrestre, porque son ellos los que dicen qué es lo justo y qué es lo injusto.
Son ellos los que establecen esas divisiones en la sociedad, ¿no? Entonces sigue este inquisidor diciendo, imitando cómo estos pobres les van a pedir, les van a rogar, les van a poner su libertad a sus pies para que les den cadenas, pero con pan, ¿no? Dadnos un patrón, un amo, ya que no hay afán más constante y doloroso para el hombre libre que el andar buscando un objeto ante el que inclinarse. ¿No eres tú, acaso, y no obstante, los seres débiles no son a nosotros muy queridos, por viciosos y rebeldes que sean, acabarán por dejarse domar, llegarán a admirarnos, seremos sus dioses nosotros, los que habremos consentido tomar el peso de su libertad y a reinar sobre ellos hasta el punto que el solo nombre de libertad les cause espanto. Y nos llamaremos discípulos del bien. Reinaremos en su nombre, sin permitirle nunca que se acerquen al bien, ¿no? ¿Olvidaste, le pregunta el inquisidor a Jesús, que el hombre prefiere a la libertad de escoger entre el bien y el mal la paz, aunque sea la paz de la muerte? Ellos son los que manejan esta libertad. Ellos son los que le enseñan a los demás el valor de la sumisión. Ellos son los salvadores. Esa es la estructura psíquica arquetípica, diría Jung, que hay detrás de personas como el diputado Gutiérrez, que sigue teniendo la fuerza para seguir adelante porque cree firmemente en que él y sus amigos son buenos y que la libertad bien vale la pena entregarla a cambio de un trozo de pan. Bueno, esta semana los dejo invitados a que revisen el diario El Mercurio. Ha llegado el primer barco desde Irán con petróleo, combustible, petróleo ya refinado, ¿no?, a Venezuela. Como ven, esa promesa jamás la cumplen tampoco. Lo único que logran este tipo de personajes con estructuras mentales mesiánicas que los arrancan de la realidad es empobrecer y es esclavizar. Espero haberles hecho mi aporte de la semana y muchas gracias a quienes me colaboran a través de Patreon. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana.